un publicano Leví Mateo. Leví es un nombre muy interesante. Mateo fue llamado por Dios para llevar un mensaje especial. Su llamado es realmente interesante y en esta hora vamos a estudiar. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 9 en adelante. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis amigos, cuando uno piensa en este pasaje de la Escritura, para mí es tan familiar ubicarme en el sitio donde Jesús habló. Jesús habló ahí junto al mar de Galilea, en esta ciudad hermosa, la ciudad de Capernaum. Aquí tenemos el mapa. Este es el mar de Galilea. Capernaum está aquí. Capernaum llegó a ser la tierra de Jesús, la tierra especial. Jesús nació en Belén. Luego fue llevado inmigrante a Egipto. Siendo un bebé, pasó sus días en Egipto. Regresó y fue a Nazaret, donde él se había criado. Luego su ministerio desarrolló en la hermosa ciudad de Capernaum. Este es Capernaum, la ciudad de Jesús. Cuando uno llega allí, uno siente una emoción especial. Llegar a Capernaum, saber que mi maestro vivió allí, caminó en esas calles, la gente de ese lugar especial. La ciudad en los días de Jesús, más o menos como ven en esta gráfica, así era representada la ciudad en ese tiempo. Pero todavía queda en esa ciudad lo que era el sitio de la sinagoga. Es de la sinagoga donde Jesús iba, donde él estaba. Allí, cuando uno entra, lo que quedan son los pilares de la sinagoga. Y uno piensa un poquito, Jesús habló en esa sinagoga. Jesús estuvo allí tantas veces. Cada vez los escribas y fariseos que salían de la sinagoga perseguían a Jesús. ¿Para qué? Para encontrar una manera de quitar la veracidad, la certeza de lo que Jesús decía. Hoy quedan solamente vestigios de esta ciudad de Capernaum. Allí también era la ciudad de donde vivía Pedro. Ahí vivió Pedro en esta hermosa ciudad. Ahí vivió Juan y también Leví Mateo. Estas personas estaban en esta ciudad. Allí es donde se desarrolla esta historia. Cuando leo en la Biblia, quiero que vayamos a la Biblia. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mis amigos, leer la Biblia así por encima no tiene el significado, pero piensen un poquito. En los días de Jesús, entre los funcionarios romanos de Palestina, los más odiados eran los publicanos. ¿Quiénes eran estos publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos. ¿No? Leví Mateo era un cobrador de impuestos.
un hombre odiado por la gente. ¿Cómo le consideraban? Le consideraban como un elemento de opresión, una persona que extorsionaba a las otras personas. Ellos tenían que cobrar los impuestos que le pedía el gobierno de Roma, pero tenían que cobrar a su pueblo, a su gente. Y para un judío, aceptar el cargo de los romanos era considerado como una traición a la nación. Así es que Leví Mateo, para ellos era un traicionero, un hombre que había traicionado la nación. Pero Jesús le dice de una manera hermosa: sígueme. Y mis amigos, seguir a Jesús no era fácil. Seguir a Jesús, un hombre que estaba acostumbrado a vivir bien, un hombre que tenía dinero, un hombre rico, un hombre cómodo, con un gran negocio. ¿Cuál era el negocio? Cobrar impuestos. Porque una parte iba para el gobierno, otra parte iba para la ciudad, y él se quedaba con la mayor parte. Por eso es que la gente le odiaba. Pero ¿qué hizo él? Cuando Jesús le dice, sígueme, él dice que hizo algo especial. Noten en Lucas 5:28, dice, y dejando todo, se levantó y le siguió. Mis amigos, piense usted, un hombre que tiene un gran negocio, oye la voz de Jesús que le dice, sígueme, y este hombre no vaciló, no dudó, no pensó, ni siquiera pensó en su negocio lucrativo. Él ni siquiera pensó en lo que su vida iba a cambiar. De ser un hombre próspero iba a pasar a ser un hombre pobre, caminando al lado de Jesús, caminando con él. ¿Por qué? Con Jesús no había salario, con Jesús no había dinero. ¿Para qué? Para vivir, para mantener a las familias. El Señor Jesús, cuando les dijo, vayan, y los envió para llevar un mensaje, les hizo una invitación, al igual que lo hizo a Pedro, como le hizo a Juan y a sus compañeros. Allí en el mar, ellos dejaron las barcas y siguieron a Jesús. Leví Mateo hizo lo mismo. Dejó el lugar de los tributos, se levantó y siguió a Jesús. Y Jesús los hacía recordar. Cuando leo en la Biblia, solo puedo ver lo maravilloso que Dios es y cómo suple las necesidades de sus siervos, de la gente que se dedica de corazón a Dios. Noten en San Lucas, en el capítulo 22, versículo 35, dice, a ellos les dijo, cuando los envié, sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos les respondieron, nada, nada. Los que sirven a Dios no tienen que llevar, dice, ni bolsa, ni alforja, ni calzado, ni nada. ¿Te va a faltar? La promesa de Dios no te va a faltar, ni te va a faltar nada. Esto es lo que ellos contestaron. No faltó absolutamente nada. En medio de la pobreza que ellos tenían, no les faltaba. No les faltaba un pan, no les faltaba un lugar donde dormir, no les faltaba nada. ¿Por qué? Porque Dios suple la necesidad de sus hijos. Leví Mateo se levantó, se fue y comenzó a vivir con Jesús, a caminar, a ser su discípulo. Y no le faltó nada. En el libro Deseado de todas las gentes hay una declaración maravillosa. Los buenos principios son siempre exigentes. Los buenos principios son siempre exigentes. Nadie puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que de todo corazón esté en la obra. Mis amigos, seguir a Jesús hay que hacerlo ¿qué? De todo corazón. Y que tengas todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Hermanos, esto es importante. Cuando Dios te llama, Dios no espera que tú estés haciendo planes. ¿Cómo voy a hacer para seguir a Dios?
Si el Señor te hace una invitación, haz como Leví Mateo. Levántate, ve con Jesús. Hoy el Señor te está hablando día tras día. Te está diciendo, hijo mío, yo te amo con un amor tan grande. Quiero que seas mi discípulo, quiero que camines conmigo, quiero que tengas éxito. Y no está hablando de un éxito, de una prosperidad financiera. El Señor está hablando de un éxito espiritual. Si te viene la prosperidad, alabado sea Dios. Pero la mayor riqueza de los hombres no es el dinero. La mayor riqueza de los hombres es conocer al Dios Todopoderoso. Es tener esperanza, es tener confianza de la vida eterna. Esa es la mayor riqueza que todo ser humano pueda tener. Después de que Leví Mateo llamó a Jesús, le llamó Jesús, Leví hizo una fiesta en la casa de él. Y noten en el versículo 10, Mateo 9:10 dice, y aconteció que estando él sentado en la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y los discípulos. Mis amigos, cuando una persona viene a Jesucristo, ven ustedes el caso de Leví Mateo. Leví aceptó a Jesús. Mateo aceptó al Señor Jesús. Y él hizo ahora una fiesta. ¿Para qué? Para agasajar al Señor Jesús. El mayor agasajado era Cristo Jesús. También mencionamos que esto ofendería a los escribas y a los fariseos. Pero Jesús se sentía el huésped honrado en la mesa de los publicanos. Lo que al Señor Jesús no le atraía la grandeza, la pompa. A Jesús le atrae un corazón y un alma sedienta de la vida. Un alma que siente la necesidad de Dios. Mateo sentía la necesidad del Dios Todopoderoso. Y por eso hizo una fiesta en su casa para agasajar a Cristo Jesús, al Señor de la vida, al Dios Todopoderoso. Mateo capítulo 9, versículo 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Miren, la preocupación de ellos no era otra cosa. La preocupación era que había ¿qué? Publicanos y pecadores que estaban ¿con quién? Con el maestro, con el Señor, con el Rey de Reyes. Publicanos y pecadores se sentaron a comer en la mesa con Cristo Jesús. Y ahora Jesús le responde a estas preguntas que hacen los escribas y los fariseos. Noten cómo Jesús responde, Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Oh, mis amigos, Jesús nos muestra aquí los sanos. ¿Quiénes eran los sanos? Los sanos eran los escribas y los fariseos. Ellos se creían superiores a todos, se creían los dueños del conocimiento religioso, se creían que tenían todos los derechos. ¿Por qué? Porque eran parte del Sanedrín, porque eran la nación elegida. Pero mis amigos, si están sanos no necesitan de Dios. Quizás en esta hora estoy hablando a personas que están enfermas. Y no hablo de enfermedad física. Te estoy hablando de una enfermedad espiritual. Te estoy hablando del vacío de tu corazón. Te estoy hablando de lo que tú sientes cuando estás a solas. Cuando miras tu futuro y no sabes cómo va a ser tu futuro. Cuando ves que la gente muere a tu alrededor y tú te preguntas, Señor, ¿cuándo me llega la hora? Pero mi amigo, si tú te sientes así, entonces búscale a Jesús. Porque Jesús vino a buscar ¿a quién? A los enfermos, a las personas que sufren, a las personas maltratadas, a esos seres humanos despreciados por la sociedad. Y Jesús llamó a Leví Mateo. Jesús les contesta de una manera interesante. Note cómo dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios,
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis amigos, esto es impresionante. El evangelio es tan hermoso y tiene una pureza. Jesús dice, no he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a gente que cree que no necesita de Dios. Los más peligrosos somos los religiosos. La gente que estamos leyendo la Biblia todo el tiempo, la gente que tenemos tanto conocimiento, pensamos que por el conocimiento que tenemos ya no necesitamos nada más. No es así, mi amigo. Mientras más conocimiento tenemos, debemos ser más humildes delante de la presencia de Dios. Debemos aprender a vivir en esa experiencia maravillosa de humildad. Los fariseos tenían tan alto concepto de sí mismos que estaban realmente en condiciones superiores a otros y los despreciaban. Despreciaban a los publicanos y los tenían de menos. Tenían suficiencia en su fanatismo. Pero los publicanos eran más sensibles a la voz del evangelio. Cuando Jesús se sentó a comer con Mateo, con la gente, con los publicanos, con los pecadores, con los cobradores de impuestos, a Jesús le dieron un apodo y le decían, noten Mateo capítulo 11, versículo 19, vino el Hijo del Hombre, Jesús hace este relato, que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Ese era el título de Jesús. El título de Jesús era bebelón y comelón, tomador de vino. Y Jehová le decía, amigo de publicanos y de pecadores. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios, porque yo también soy un publicano y soy un pecador. Y Jesús vino a ser nuestro amigo. Mi amigo, si tú no eres de la tribu de Israel, de la tribu de judía, de alguna tribu judía, entonces eres un publicano. Y Jesús vino para ser amigo nuestro, para comer en nuestra mesa, para caminar con nosotros en medio de nuestras crisis. Pero los problemas seguían. Era un tiempo de problemas difíciles. Jesús encontraba a cada paso dificultades. Los escribas y fariseos ahora se hicieron amigos de los discípulos de Juan el Bautista y ahora querían criticar a Jesús. Ahora vienen los discípulos de Juan el Bautista, vienen a hablar con Jesús. Noten en el libro de San Mateo 9:14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros y los fariseos? Ahora ya se contó. Los pobres discípulos de Juan el Bautista ahora miraban a los fariseos y decían, mira, los fariseos ayunan, nosotros ayunamos, pero tus discípulos no ayunan. Y Jesús les contesta de una manera hermosa. Noten Juan 3:29. El que tiene a la esposa es el esposo, más el amigo de la esposa, del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo y está cumplido. Mis amigos, Jesús era el amigo, Jesús era el esposo de la iglesia. Y él estaba con su pueblo, con su iglesia, gozando, disfrutando. Lucas capítulo 5, versículo 34, les dijo, ¿puede acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Van a ayunar si el esposo, ¿quién era el esposo? Cristo Jesús. Y el esposo estaba ¿con quién? Con su iglesia. Y mientras esté el esposo con su iglesia, ¿por qué iba a ayunar su iglesia? El príncipe del cielo estaba con su pueblo. El mayor don de Dios que había sido dado al mundo estaba allí con sus discípulos. Había gozo para los pobres.
Había gozo porque Cristo había venido a hacerles herederos del reino de Dios. Los pobres que no tenían nada escuchaban que para ellos es el reino de Dios. Para ellos es el reino de los cielos. Había gozo para los ricos porque les enseñaba cómo obtener las riquezas eternas. No les enseñaba cosas pasajeras. Les enseñaba cómo obtener las riquezas eternas. Había gozo para los ignorantes porque iban a ser sabios para la salvación. Y mis amigos, esto es lo que el Señor quería enseñarnos. Jesús en el versículo 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntaréis entre vosotros acaso de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Qué era lo que estaba hablando aquí Jesús? Dice: ustedes me van a preguntar, todavía un poco y no me veréis, y un poco y me volveréis a ver. Está hablando de su muerte y de su resurrección. Y también les menciona en el versículo 20: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se regocijará, porque vosotros estéis tristes. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando los escribas y fariseos crucificaron a Jesús, ellos se gozaron, pensaron que había llegado el final. Los discípulos huyeron tristes, se escondieron, negaron al maestro, y allí en medio de su soledad pensaron que siempre iban a sufrir. Pensaron que nunca más avanzaría la promesa de Dios para ellos. Pero después de que Jesús resucitó y se apareció a los discípulos, el gozo volvió a su corazón. A ese gozo, esa alegría. Mis amigos, los hombres que buscan a Dios siempre pasarán por pruebas y por dificultades. Pero después de la prueba viene el gozo y viene la paz que solo el cielo nos puede dar. Los escribas y fariseos ayunaban y ellos pensaban que con eso estaban ganando el cielo. Yo les digo, hermanos, a veces las iglesias hacen planes que tenemos un ayuno, que tenemos otro ayuno y tenemos otro ayuno. Y mis amigos, ¿acaso los ayunos te van a ayudar a vivir una vida diferente? El Señor nos enseñó para qué servía el ayuno. En el libro de Isaías 58, versículos 4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. ¿No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída de lo alto? ¿Ayunas? ¿Para qué? ¿Para herir? ¿Para dañar? En el verso 5, noten el verso 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y ceniza? ¿Llamas a esto ayuno, día agradable a Jehová? Dios no se agrada de los sacrificios. Dios no se agrada de los esfuerzos humanos por querer ganarse el cielo. Mis amigos, no se gana el cielo con ayunos. No se gana el cielo haciendo cosas. Se gana el cielo teniendo una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Cuando tú tienes una relación con Jesucristo, tu ayuno viene a ser un ayuno verdadero. Nota cuál es el ayuno que Dios dice que los hijos de Dios debemos tener. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo. Dios es tan claro, dice: el ayuno que tú tienes que tener es esto: desatar ligaduras de impiedad. ¿Qué estamos haciendo en esta hora? Al predicar el evangelio, estamos desatando ligaduras de impiedad. Estamos dándole la libertad a aquellos que han sido oprimidos por Satanás.
Y esto es el ayuno que dice: soltar la carga de opresión, dejar libre a los quebrantados. Hay miles de personas quebrantadas espiritualmente, que sufren, que se desesperan por su pasado, por su tristeza, por el dolor que hay en sus vidas. Pero mis amigos, Jesús vino por quienes, por los publicanos, por los pecadores, por los seres humanos despreciados de la sociedad. Por ellos vino Jesús. Los que se sienten religiosos y que no tienen necesidad de nada, entonces no necesitan de Jesús. Leví Mateo necesitaba de Jesús. El dinero no era lo más importante. La fama no era lo más importante. Lo más importante para Leví fue ir a los pies de Jesús, llevar a Jesús a su casa. Y cuando Jesús estuvo en la casa de Mateo, en esa casa vinieron los amigos de él. ¿Quiénes eran sus amigos? Publicanos, pecadores, ladrones, estafadores. Esos eran los amigos de Mateo. Y Jesús se sentaba con los amigos de Mateo, con los ladrones, con los estafadores. ¿Por qué? Porque los ladrones y los estafadores y los mentirosos sienten que son tan malos que necesitan el perdón maravilloso de Dios. Quizás esta hora estoy hablando a un ser humano que está pasando por un momento difícil. Yo te digo, amigo, no importa cuán dura sea tu vida, ni cuán grande sea tu pecado, hay un Dios en los cielos que quiere morar en tu casa, que quiere ir a tu fiesta, que quiere compartir contigo una linda experiencia de amor. Mis amigos, la mayor experiencia es cuando nosotros tenemos una relación con el Señor Creador, con el Dios de la vida, con el Dios Todopoderoso. Eso es lo más hermoso que puede pasar en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús dice: haz una fiesta. Haz una fiesta en tu casa. ¿Para qué? Para desatar ligaduras de impiedad, para soltar las cargas de opresión, para dejar libre a los quebrantados, para que rompas todo yugo. Y nos dice algo más. Note lo que dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mi amigo, ese es el Dios que yo conozco. Un Dios que nos dice: si tienen hambre, tú que tienes pan, comparte. En estos días difíciles, en estos días de pandemia, en estos días que las familias no tienen casi comida, ¿por qué no pensar en ellos? ¿Por qué no pensar y compartir? Mis amigos, este es un tiempo especial. Es el tiempo cuando la gloria de Dios se quiere manifestar. ¿Quieres hacer un ayuno? Haz un ayuno de compartir con los hambrientos. Haz un ayuno trayendo a los pobres a tu casa y dándoles un lugar. Cuando veas al desnudo le cubras y no te escondas de tu hermano. Porque a veces nosotros le damos la bienvenida al hermano que viene bien vestido, al hombre que viene de corbata, al hombre que tiene un carro último modelo, y piensas que esa es la mejor persona que ha llegado a tu iglesia. Pero cuando llega un pobre, un inmigrante, sin papeles, sin familia, solo, abandonado, ¿cómo está nuestra vida? ¿Lo despreciamos? ¿Le cerramos la puerta? Queridos amigos, cristianismo va por encima de todo lo que es un protocolo de apariencias. Cristianismo es vivir cada día una experiencia con la gente que sufre. Y Jesús le estaba diciendo esto a la gente, a los escribas y a los fariseos, que le criticaron por estar en la casa de Leví Mateo, por estar con pecadores y publicanos, por ser amigo de pecadores y publicanos. Si hacemos esto, entonces la promesa de Dios es maravillosa.
Nota Isaías 58:8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Mis amigos, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando tú piensas que no hay salida, el Señor tiene una luz en medio de la oscuridad. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, y tu justicia irá delante de ti. Y atrás, a tu espalda, la gloria de Dios será tu retaguardia. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, la gloria de Dios era su retaguardia. En la noche una columna de fuego se levantaba. La gloria de Dios protegía a su pueblo. La gloria de Dios le daba la seguridad a su pueblo. Lo que pasó allá en Egipto, en el cruce del Mar Rojo, todavía pasa hoy en nuestros días, en nuestras vidas. Los ángeles de Dios nos protegen y la gloria de Dios nos cuida. Y la gloria de Dios está a tu lado. Querido amigo, es tiempo de cambiar nuestras vidas. Jesús dio los mensajes más duros a los religiosos de ese tiempo, a los escribas y fariseos que le criticaban. Noten este pasaje, es un pasaje interesante. Jesús les dijo ese día, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tirará al viejo y se hará peor la rotura. Dice, no pongas remiendo nuevo en vestido viejo. Y otra declaración que hizo, nota, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se echa. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? ¿Qué le estaba diciendo a los escribas y fariseos que le estaban criticando? Le estaba diciendo que eran vestidos viejos y que el Señor había traído un remiendo nuevo. El Señor había traído un mensaje nuevo. Jesús presentó la condición de los dirigentes judíos, de los sacerdotes, de los escribas, de los gobernantes, que estaban sumidos en unas ceremonias de tradiciones y que habían perdido la visión de los seres humanos. Los fariseos creían que eran demasiado sabios para necesitar la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Ellos creían que no necesitaban nada. ¿Por qué? Porque conocían todo. Pero en cambio, habían otras cosas, hermanos. El Señor Jesús se apartó de ellos. Y se apartó y fue a buscar a otras personas con el mensaje del cielo. Fue a buscar a pescadores ignorantes, a gente pobre, a gente que podía creer en Él. Jesús fue a buscar una samaritana, una mujer abandonada, sola, fracasada. Jesús buscó a esos seres humanos. Jesús buscó al vulgo, a la gente más rechazada por la sociedad. Buscó un Mateo, un hombre despreciado. Para Jesús, el odre nuevo era la samaritana. Para Jesús, un odre nuevo era Leví Mateo. Para Jesús, el odre nuevo puede ser tú, que por primera vez estás escuchando la palabra de Dios. Y Dios quiere llenar tu vida con su presencia maravillosa. Jesús quiere darte una nueva experiencia, una experiencia bonita. Una religión legalista no puede agradar a Dios. Si nosotros solo estamos siguiendo religiones sin amor y sin Cristo, no sirven para nada. La verdadera religión es la que se vive
amando a los seres humanos, respetando a los seres humanos, buscándoles en medio de sus necesidades. Mis amigos, un encuentro con Dios cambia la vida de las personas. Un encuentro da esperanza. Para Leví Mateo nació una nueva esperanza. Nació una nueva razón de vivir. Fue un encuentro, pero un encuentro con una esperanza maravillosa. Caminó con Jesús. Se olvidó del robo, se olvidó de la riqueza. Y más tarde escribió el hermoso Evangelio de San Mateo. Mis amigos, cómo Dios pudo haber hecho cosas tan lindas. Usted no sabe más que pocos nombres de los escribas y fariseos. Pero de un Mateo usted se va a acordar todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque ese hombre, siendo un publicano, siendo despreciado, un día abrió su casa y su corazón para Cristo Jesús. Yo le pregunto, amigo, ¿cómo está su vida hoy? Te pregunto, querido hermano adventista del séptimo día, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestra relación con el Dios de la vida? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos pasando hoy? Cuando leo la Biblia y leo el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 17, se muestra la condición espiritual de la iglesia de este tiempo. Noten cómo dice Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Amigos, esto es lo más triste de la religión. Pensar que no necesitamos de nada. Pensar que todo está bien. Con tal que yo esté en mi iglesia, que dé mis diezmos, mis ofrendas y suficiente. Pero el Señor dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Hay miseria en tu vida. Hay vacío en tu corazón. Necesitas llenar tu vida de una riqueza espiritual. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere llenar tu vida como llenó la vida de Leví Mateo. Versículo 18, noten el consejo de Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Yo tengo una riqueza. Oro refinado en fuego. Vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Mi querido hermano, estoy cerrando esta conferencia, esta charla. Pero mi amigo, si en tu vida solamente hay religiosidad, si en tu vida solamente estás tratando de cumplir preceptos y hacer cosas para que la gente se sienta cómoda, no estamos bien. Necesitamos aprender a buscar a los seres humanos, a esos seres humanos abandonados, vacíos, a esos seres humanos que están metidos en la droga, en el alcoholismo, a esos narcotraficantes, a las prostitutas, a los ladrones, a los adúlteros. Búscales y ámales. Jesús les ama. Jesús tiene amor para ellos, como tiene amor para nosotros. Y Dios quiere que cada una de esas personas tenga la más bonita experiencia con Dios. Cuando llegamos a la iglesia por primera vez, algo extraño pasa en nuestras vidas. Quizás tú te vas a acordar la pasión con la que uno entra, el gozo con la que comparte, esa alegría. Tú quieres contarle a todos lo que el Señor Jesucristo está haciendo en tu vida. Los años pasan y perdemos esa pasión. Nos quedamos cómodos y nos olvidamos de la bendición que Dios nos ha dado. Apocalipsis 2,
verso 4 nos dice, de una manera especial, dice, pero tengo contra ti que has dejado que tu primer amor. Amigo, hermana, ¿por qué no le pides a Dios que te vuelva a dar ese primer amor? Esa pasión de hablar por Jesús, esa pasión de buscar a la gente como Mateo, a buscar a la gente que está lejos de Dios. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos dé esta pasión? Mis amigos, dice, has dejado tu primer amor, y ahora nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete, vuelve otra vez al camino. El Señor quiere, hermanos, hacer cosas hermosas. Queridas iglesias de Atlanta y del resto del mundo, amigos, Dios necesita hombres y mujeres como Mateo, que estén dispuestos a dejar todo y seguir a Jesús. Y la promesa de Dios es, no te va a faltar nada. Yo voy a estar contigo. No te voy a dejar. No te voy a desamparar. En el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia el corazón quebrantado. Dios no desprecia el corazón humilde. Dios no nos desprecia. Amigo, busquemos a Dios hoy, mientras pueda ser hallado. Habla a tus amigos y diles que hay un Dios en los cielos que nos ama como somos, así con todos nuestros fracasos, con todas nuestras luchas, con toda nuestra desgracia de vida. Pero que Jesús, una vez que toma nuestras vidas, cambia como cambió la vida de Leví Mateo. Deja que Dios toque tu corazón, toque tu vida, cambie tu manera de ser, cambie tu manera de pensar. Prepara tu vida, tu corazón, ¿para qué? Para que Jesús entre. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abra la puerta. Entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Mis amigos, este es un tiempo especial. Un tiempo cuando la gloria de Dios se manifestará. Abre tu corazón a Dios y deja que el Señor te bendiga. Sientas que tus culpas vas cargando sobre ti, y el error que cometiste, cuando sientes su sabor, cuando sientas que a tu lado solo reina soledad, solamente alzar tu vista y le verás con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez, con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Querido amigo, hoy es el momento para abrirle tu corazón a Dios. Yo no sé dónde estás. Quizás estás en tu casa o estás entre amigos escuchando este mensaje. O tal vez estás en una cárcel encerrado y estás mirando a través de tu teléfono. Jesús te ama. Para Jesús eres especial. Y Jesús quiere que te unas a su ejército, al ejército donde nuestro capitán es Cristo Jesús. Solamente abre tu corazón y dile: Señor Jesús, estoy aquí.
sientas que el pecado ha turbado tu razón y el sabor de tus maldades rebosó tu corazón. Cuando creas que tu alma solo produce maldad, solamente alzar tu vista y le verás. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez. Con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Con las manos abiertas, con heridas sangrantes, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón otra vez. Con las manos abiertas, aún dispuesto a salvarte, con la tierna mirada y el eco de su voz, diciéndote perdón. Querido amigo, estas últimas palabras son para nosotros. Te perdono otra vez. Es tiempo de volver a Jesús. Es tiempo de abrir nuestro corazón y decirle: Señor Jesús, quiero conocerte, quiero amarte, quiero invitarte a mi casa para que comas conmigo y para que los publicanos y los pecadores también vengan a mi casa y contigo puedan tener la más bonita experiencia de amor. Que Dios te ayude, Dios te bendiga. Inclinamos el rostro, vamos a orar. Querido Padre, te doy gracias con todo mi corazón, porque a pesar de las dificultades que hemos tenido en esta noche, tu presencia ha estado con nosotros. Hemos visto, Señor, que tú has guiado cada parte del programa, y por eso te agradecemos y te suplicamos que tomes nuestro corazón. Que nos ayudes, Señor, a resolver cada situación que estamos teniendo, y que esta semana pueda ser una semana hermosa de encuentros con el Señor de la vida, con el Dios de amor, con el Dios todopoderoso. Te agradecemos y te suplicamos tu bendición en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Mañana continuamos Encuentros de Esperanza, 6 de la tarde en punto. Estaremos arrancando. Comparte con tus amigos, es importante.